Mi nombre es Gonzalo Rocha, soy profesor de periodismo en el CUSUR, en Ciudad Guzmán, y me pidieron que platicara un poquito sobre mi experiencia con la radio. Y bueno, mi primera experiencia que tuve en producción de radio, pues trabajar en la radio, fue cuando yo estaba en la secundaria, hace como en 2009 más o menos. Hubo una convocatoria de un proyecto de radio que se estaba haciendo precisamente en el CUSUR, que era un proyecto de radio juvenil en la que la radio hizo se estaba haciendo un programa sobre sexualidad, sobre sexualidad en adolescentes y pues hicieron una convocatoria de varios adolescentes cuando yo estaba en la secundaria. Nos eligieron como básicamente unos 10 personas. Estábamos entre los 14 y los 19 años, más o menos. Y bueno, de lo que se trataba este grupo, bueno, el programa se llamaba Radioado. Como decía, básicamente era sobre educación sexual. La idea del programa era que nosotros, los 10 integrantes, generáramos un programa de radio. Nosotros hablábamos en los programas que eran cada semana, lo producíamos, grabábamos, editábamos. Nosotros hacíamos básicamente todo. Teníamos supervisión de los encargados del proyecto que nos enseñaron cómo se hacía la radio. Y pues sí, cada semana hacíamos grupos de los 10 personas que estábamos, hacíamos grupos y cada nos daban una sección del programa de esa semana y teníamos que grabar, teníamos que editar, hacer los guiones también, nos enseñaron cómo hacer guiones técnicos. Y ese fue como mi primer acercamiento a la radio. Duró más o menos un semestre ese programa. Aprendí muchísimo y precisamente eso fue lo que me aventó a intentar, más bien a estudiar comunicación. Yo soy licenciado en comunicación, y eso fue lo que a mí me inspiró para estudiar esa carrera. Me gustó trabajar en la radio, producir todo ese asunto me gustó mucho y pues yo decidí entonces cuando salí de la preparatoria, decidí estudiar ciencias de la comunicación y para aprender un poquito más de radio. Y pues precisamente mi siguiente experiencia con la radio fue en la universidad, que cuando tuve mi clase, todo un semestre, tuve una clase literalmente de radio. También hacíamos pues los guiones, el guión técnico y también hicimos grupos como de 4 personas en el salón, varios grupos pues y cada grupo se tenía que encargar de producir un programa de radio de 1 hora y de nuevo también igual que lo hacía en Radioado cuando estaba en la secundaria, también entre el grupo de 4 hacíamos toda la producción, desde hacer los guiones, hacer la edición, grabación, todo. Yo ya llevaba algo de experiencia de Radioado cuando hicimos eso, entonces pues ya tenía esa experiencia anterior y me sirvió de práctica, más práctica, toda esa clase que tuvimos ese día. También esos programas también pasaban en la radio de la Universidad de Colima. Ese fue mi segundo acercamiento a la radio. Después yo terminé la carrera de comunicación, comencé a dar clases en el CUSUR y me volví a interesar el asunto de la radio. Ahora ya por mi propia cuenta estuve un tiempo trabajando con un programa de radio sobre cine, porque me gusta muchísimo el cine, entonces estaba un programa de radio en la universidad, en el CUSUR, y yo me metí a ese programa de radio y de nuevo yo ayudaba a hacer algo
parte del guión, parece específicamente, y a veces salía como invitado, pues como locutor, me invitaban y todo. Y duró más o menos como un año, después por cuestiones de trabajo en las clases tuve que pues, terminarlo, tuve que salirme, y de ahí mi siguiente acercamiento con la radio fue cuando empezó lo de la pandemia y que nos tuvimos que encerrar, que no salíamos. Ese fue mi siguiente acercamiento a la radio y esta vez fue completamente, eh, fui solamente yo solo. Podríamos decir que técnicamente no era radio porque lo que hice fue un podcast que es algo diferente. O sea, sigue siendo audio y todo, pero sí es como muy diferente trabajar en un programa, en una radio y hacer un podcast. Pero bueno, este podcast yo lo hice enteramente yo hacía de nuevo todo lo que era el guión, la grabación, edición y la publicación de este programa. Este programa de radio, bueno, no, de este podcast, se llamaba Cine en Cuarentena. La idea de este podcast era que yo cada semana me organizaba con algún amigo y veíamos una película. Les preguntaba a mi amigo cuál era su película favorita o de qué película le gustaría hablar y pues nos organizábamos para mediante videollamada. Yo grababa la videollamada y teníamos una conversación sobre la película, ¿no? Y eso lo grababa, lo editaba y lo publicaba como un podcast. Ya después de cuando salimos de la cuarentena y regresamos a clases, ya no tuve también tanto tiempo para dedicarle al podcast, así es que pues, lo terminé después de como unos 6 o 7 episodios que sacaba yo cada semana. Bueno, esas son así muy en general mi experiencia personal con la radio. A mí me gusta mucho porque me parece una forma de comunicación muy interesante. Eh, y pues también me gusta muchísimo la edición de audio. Y he aprendido muchísimas cosas. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre cómo está estructurado un programa de radio más específicamente. Y bueno, básicamente la base del programa de radio es un documento que llamamos escaleta, que es como el guión, podríamos decirlo, es un guión, pero no es un guión como en las películas, no viene así como de lo que vas a leer literalmente, sino más bien es una lista de las secciones que va a tener ese programa de radio. Los programas de radio más usuales que encontramos en las radios. Los programas más usuales son de revista, les llamamos, que básicamente tienen, como les decía, diferentes secciones. Por ejemplo, Radioado era un programa de revista. Teníamos secciones en las que dividíamos en 4 secciones. Entre las secciones había pues lo que es la publicidad o el corte comercial, pero en la escaleta venía ahí bien específicamente cuánto tiempo iba a hacer cada una de las secciones. Usualmente eran como 5 minutos en los que se hablaba, se pone el tema, tenemos en la escaleta así literalmente cuánto va a durar, cuándo, en qué segundo se inicia. Por ejemplo, decimos si el programa es a las 6, entonces la primera sección va a empezar a las 6 y va a terminar a las 6:05 y luego va a ser corte comercial y regresando al corte comercial de nuevo en la escaleta viene a las 6:15, por ejemplo, y va a durar 5 minutos, entonces de 6:15 a 6:20 se pone en la escaleta el nombre, bueno, más bien el tema en general, no sé, como decía, no se pone específicamente lo que se va a leer, una escaleta no se lee en voz alta, sino nada más es como una guía de, ok, en esta sección, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar sobre eso? Y algunas otras notas en general.
Y bueno, esta es la base de un programa de radio, de revista, y tenemos, aparte de eso, sí hay algunas grabaciones editadas de antemano, que usualmente lo más, el tipo de grabación más usual para un programa de revista es lo que llamamos una cápsula. Una cápsula es un pequeño audio, usualmente no sobrepasaba el minuto, y en una programa se suele tener como algunas 4 cápsulas, les digo, como un minuto, a lo mucho 2, cuando sí era un tema muy importante. Cuando sí es un tema muy importante, entonces sí podemos llegar hasta los 2 minutos. Y todo eso también viene en la escaleta, ¿no? Viene cuánto va a durar la sección hablada, por decirlo así, la entrevista o lo que sea, y luego ahí viene, va a ser 1 minuto también. O sea, por ejemplo, la primera sección, y después de la primera sección va a ser una cápsula. Dura 1 minuto y todo. Otro tipo de grabación que se hace también de antemano, por ejemplo, en radioado, muy específicamente, esto no es tan general en todos los programas de revista, pero en radioado hacíamos una pequeña radionovela, que básicamente pues es eso, era una historia, tenía personajes, esa sí llevaba un guión, al igual que las cápsulas, sí llevan un guión literalmente de qué es lo que se va a decir, cuáles son los sonidos que se van a utilizar, si lleva música, si lleva efectos de sonido, cosas de esas. Eso tanto en la cápsula como en la radionovela que hacíamos. La radionovela era muy interesante porque, como les digo, sí tenía personajes, se pone así, ese sí parece un poco más un guión de cine porque es una narración, es un tipo narrativo, y ese pues le agregamos los diálogos, agregamos direcciones de cómo se va a decir el diálogo, si se va a decir gritando, enojado, triste, y también los efectos de sonido que incluíamos en esa radionovela pues para que sonara real, para que pudiéramos tenerlo real. Entonces, pues estos son usualmente las cápsulas son lo más básico, aparte de las secciones habladas y las secciones en vivo, que se decían las cápsulas, son también ese otro eh, producción, otro audio que se utilizaba. eh, y usualmente pues las cápsulas también tienen que ver obviamente con el tema del que se está hablando. Por ejemplo, en Radioado nosotros hacíamos, un tema que hicimos fue sobre infecciones de transmisión sexual, entonces teníamos como unas 2 o 3 cápsulas en las que eran cápsulas informativas, se hablaba sobre qué son las infecciones, eh, alguna específica, datos, ese tipo de cosas. Eso es básicamente lo que es una cápsula. Decían, no debe pasar de 1 minuto, 2 minutos a lo mucho, porque eso deben de ser cortitas. Por eso ya se llaman cápsulas, porque es algo cortito, es información, eh, es una cápsula informativa, es una información que es muy cortita. Otro tipo de audios o de secciones que tenemos usualmente en una radio de revista es también sondeos, por ejemplo. Salíamos a la calle con una grabadora portátil y le hacíamos unas ciertas preguntas a las personas, grabábamos sus respuestas y luego lo editábamos como si fuera una cápsula. Era un poquito más largo que una cápsula, y en vez de, bueno, la diferencia ahí sería que la cápsula es completamente leída, grabada en estudio, es completamente leída, se hace un guión letra por letra, oración por oración de qué es lo que se va a leer, y luego se entra al, a grabar eso. El sondeo, lo diferente era que eso era usualmente, pues se grababa cuál era la pregunta que se hacía, se grababa en estudio y ya luego se editaba las respuestas que encontrábamos con la gente en la calle. Ese es otro tipo de secciones que usualmente se encuentran en la radio. Respecto a lo que es un podcast, eh, bueno, técnicamente no hay esa restricción de tiempo, por ejemplo, de cortes comerciales que sí hay en una radio. Eso no está en los podcasts. Entonces,
me parece muy, muy interesante ese asunto de los podcasts porque es audio, pero hay muchísima libertad, como les decía. Tenemos primero que nada, no hay limitación de tiempo. Entonces, podemos hacer un podcast desde 5 minutos, nada más que parezca más una cápsula informativa, o podemos hacer podcast de 1 hora, 2 horas, literalmente lo que se quiera. Hay programas de revista que se hacen como podcast, se producen como podcast, pero lleva también esas secciones. A lo mejor no el corte comercial, pero puede sí llevar secciones en vivo, por decirlo así, que se graban en vivo con un entrevistado. Eh, y también, pues las cápsulas, pues básicamente todo lo que es un programa de revista. Lo podemos hacer en podcast, pero en el caso de mi podcast que yo tenía de cine en cuarentena, ese también rompió un poquito esos esquemas porque no era de revista, sino simplemente era una entrevista. Tenía solamente un poco de música, la cortinilla de entrada que le llamamos, la música, la presentación, y así, y luego entraba directamente yo a la conversación, a la entrevista con mis amigos. Eh, Duraba más o menos unos 40 minutos cada episodio del podcast, como unos 40 minutos, y como les decía, no tenía, ahí yo no tenía secciones, eso ya fue personal, porque no era un programa de revista, entonces no tenía secciones, sino era una gran sección de 45 minutos solamente hablando con la persona sobre, sobre el programa o la película, perdón. Y bueno, pues básicamente esto es un poquito de la experiencia que yo he tenido en radio. La verdad es algo que se me hace muy padre porque para poder hacer un programa necesitamos pues hacer investigación. Entonces, de todos los programas que yo he hecho, siempre implicaba una investigación anterior y yo pues aprendí muchísimo de muchísimos temas, y pues trataba también de hacer de condensar esa información que yo tenía para que pudiera ponerlas yo en cápsulas de 1 minuto, eh, o hacer la entrevista. Tenía que yo hacer también investigación anterior para poder hacer las preguntas al entrevistado y más o menos saber sobre el tema del que estaba hablando. No era yo completamente experto en todos los temas, hay algunos temas que sí sabía más o menos, sobre todo cuando hablábamos de cine, pero esa es una de las cosas que más me gusta, que se hace esa investigación, y pues se habla en vivo, se habla a una audiencia, pero a diferencia de la televisión o del teatro, pues no te están viendo y no estás viendo toda tu esencia, sino lo único que se utiliza es la voz. Al principio sí me daba algo de, eh, no vergüenza, sino pena de hablar, porque sabía que me estaban escuchando todo un auditorio, las personas que escuchaban la radio, entonces sí me daba un poco de pena, pero poco a poco me fui yo desenvolviendo, platicando. Me ayudó también mucho el hecho de que yo fuera profesor, porque pues ya tenía esa costumbre de hablar yo con mis alumnos, dar las clases, y pues era como aplicar lo mismo, pero en la radio. Y es un medio que me gusta mucho a mí porque es un medio relativamente barato comparado con la televisión, porque la televisión pues implica vestuario, implica los sets, implican un montón de cosas más. Y la radio solamente necesitas pues los equipos que necesitas para grabación y para transmisión, básicamente. No se necesita más allá, entonces la radio es un medio más barato y también con mucho más alcance que la radio, digo que la televisión. La televisión pues es mucho más cerrada porque no hay tantos programas, precisamente también la transmisión de televisión es mucho más complicada y por tanto no hay tantos canales. Entonces, como tener un programa de televisión es mucho más difícil que tener un programa de radio en la que podamos tener 5 radios diferentes, 5 canales de radio. Y como les decía, también llega a más gente. La transmisión
es mucho más extensa. Eh, por ejemplo, en la radio Universidad del CUSUR, pues llega mucha más gente que los canales locales, ¿no? La transmisión también puede llegar a lugares en los que la televisión no es tan accesible, como a pueblos o rancherías que están alejadas de la ciudad, pero con que tengan un radio también eso es mucho más accesible, tener un receptor de radio que tener una televisión. Entonces, me parece muy interesante ese tema de la radio por esas cosas, por las cosas que yo aprendía y por el la forma en la que tenían la, esa extensión, esa dimensión que puede tener la radio y que tiene la radio. Es un medio de acompañamiento para mucha gente. Hay muchísima gente que simplemente prende la radio y la deja prendida todo el tiempo. Y por eso me gusta, porque tiene un gran alcance con relativamente poco dinero, relativamente una producción más fácil para generarla. Y bueno, eso fue un poquito de la experiencia que yo he tenido con la radio. Está muy padre si tienen la oportunidad, aunque sea una vez, de salir en la radio, de grabar algo para la radio. Yo creo que a lo mejor les podría interesar mucho.